¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Radio Universidad de Chile presenta Ciudades al Día. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que abordará los principales temas debatidos durante este proceso. Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Hola, soy Paola Girón, planificadora urbana, académica, investigadora y presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Durante los últimos meses hemos trabajado en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. A 10 años de su promulgación, esta política necesita adaptarse a las nuevas formas de habitar. Ciudades al Día es un programa que en 8 episodios presentará los temas clave de la actualización de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. En este cuarto episodio conversaremos sobre sustentabilidad, resiliencia ambiental. ¿Cuál es el impacto de la crisis climática en las ciudades y sus habitantes? ¿Cómo conviven las ciudades con los ecosistemas? Necesitamos incorporar la sustentabilidad en la planificación urbana para construir ciudades más seguras y resilientes. ¿Qué propone la Política Nacional de Desarrollo Urbano en este aspecto? Esto y más en Ciudades al Día. Hola, soy Diego Camposano, parte del ECOI Chile, Juventudes por el Cambio Climático. Nuestra organización lleva años trabajando junto a jóvenes de todo Chile y de esta forma sabemos que el cambio climático afecta de distintas maneras a los jóvenes de distintas ciudades en el país. Muchos de ellos, por ejemplo, necesitan llegar a sus colegios, trabajos y al final del día a sus hogares. Pero hay lugares como en la zona austral que sufren cada vez más inundaciones. También la contaminación ambiental del aire genera enfermedades que afectan a todas las edades, especialmente en las comunas que tienen menos áreas verdes, donde se generan islas de calor que hacen insoportable finalmente caminar por la calle. Y esto ocurre en lugares como, por ejemplo, Copiapó, Chillán, Coquimbo y en el mismo Santiago, donde la temperatura aumenta 3 grados en relación a otros lugares que no son islas de calor. Bueno, de nuestra parte, seguimos levantando experiencias desde la juventud para poder entregar insumos importantes a los tomadores de decisiones, ya que es urgente ver soluciones a estas y otras problemáticas también. La cápsula nos muestra la experiencia cotidiana en torno al tema que abordaremos hoy. En el cuarto episodio de Ciudades al Día es el de sustentabilidad y resiliencia ambiental. Este es uno de los 8 ámbitos claves de la propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que hemos trabajado durante los últimos meses con la participación de distintos actores a lo largo de todo el país. Producto del cambio climático, las ciudades están expuestas a amenazas crecientes, horas de calor, incendios, escasez hídrica, inundaciones, precipitaciones extremas y más. La adaptación de las ciudades a estas amenazas requiere también de acción local. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Débora Vega, jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso. Buenas tardes, Débora. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Paola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la participación, por la invitación también de escuchar la experiencia del GORE Valparaíso. Sí, pues tienen mucho que decirnos. Quería empezar preguntándote sobre el impacto que ha tenido el cambio climático en las ciudades y los poblados de la región de Valparaíso durante los últimos 10 años. Yo creo que es una pregunta bien compleja porque tiene varias ramificaciones. Es sabido que la región de Valparaíso es una de las más vulnerables a este fenómeno. Creo que es importante mencionar que ha ido aumentando en condiciones de frecuencia y magnitud, tanto situaciones de marejada, sobre todo este pic de marejada que hubo el 2015, luego la sequía prolongada del 2008 en adelante, pese a que estos últimos 2 años ha habido un mejor comportamiento de las precipitaciones, pero sigue siendo un contexto y un fenómeno de escasez hídrica en la región. Y yo creo que la agresividad o la frecuencia anual de los incendios ha sido por lejos una de las cuestiones más significativas o preocupantes que han habido en la región. De la misma manera, el fenómeno de
temblores, terremotos, tsunami, remociones Lo en habitual, ¿no? masa, Sí. lo habitual. Yo creo que lo único que no tenemos son volcanes, como activos, digamos. Sí, pues muy intenso Caso lo que más hacia el sur. muy intenso lo que le sucede a ustedes en la región de Valparaíso. Y frente a esto, ¿cómo enfrentan ustedes las problemáticas como los incendios, por ejemplo, la sequía que tú mencionas desde el gobierno regional? Ya, primero creo que es importante situar desde cuáles son las funciones y el rol desde el gobierno regional. Ha habido un proceso de descentralización importante que ha ido dotando de mejores y un poco más competencias para poder abordar aspectos de planificación. Entonces es importante decir que el GORE le corresponde estas funciones más preventivas, no así la emergencia directamente como el rol que tiene la delegación, por ejemplo, pero a través de esta facultad de la elaboración de instrumentos de planificación es donde creo yo está el gran nicho para ir abordando este tipo de fenómenos. Por ejemplo, uno de los grandes elementos con los que contamos hoy día y que es algo súper importante de comunicar es que hoy día contamos con una nueva estrategia regional de desarrollo. Para nosotros y para la región y para todas las regiones es el instrumento madre, por decirlo de alguna manera, un instrumento Guía. rector, una hoja de ruta, guía que define el derrotero de la política pública y que tiene que cumplir varias funciones. Creo que el gobierno regional, no solo para atender temas de incendio o la lista larga de dificultades o amenazas, sino que hoy día es importante que las regiones o los sectores y las municipalidades nos podamos ir dotando y fortaleciendo como un sistema regional de planificación. Y ese sistema regional de planificación, de acuerdo a las características que tienen estos instrumentos, tiene varias entradas y salidas. Yo creo que es importante considerar que hay instrumentos tanto para la planificación, mirando el desarrollo, los instrumentos de planificación territorial, que ahí el GORE, el Consejo Regional tienen un rol, pese a que el mandante es el Ministerio, MIMBU en este caso, pero los GORES tienen un rol muy importante en la trazabilidad. Y por otra parte, los instrumentos de inversión pública. El gobierno regional cuenta con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el famoso FNDR, y ahí existen habilitaciones presupuestarias a través de las glosas comunes de los gobiernos regionales que nos permite ir haciendo este puente entre la inversión pública, entre los instrumentos de planificación territorial, que es lo más normativo, lo más duro, y por otro lado estos instrumentos de planificación para el desarrollo, de lo macro a lo más focalizado. Entonces creo que ese han sido uno de los mecanismos y en donde hemos estado trabajando bien fuerte. Para nosotros es una gran noticia saber que contamos con una nueva RD. Se promulgó el 1 de julio, está nuevita. Fresquita. Así es, y eso pues, se proyecta a 10 años. Y creo que una de sus grandes virtudes es cómo a través de sus distintos ejes de desarrollo, objetivos estratégicos o líneas de acción, se inserta la mirada de la gestión de riesgo de desastre o la idea de una región planificada. Creo que ese es uno de los grandes aportes de esta nueva RD. Sí, y en ese sentido, porque esto es nuevo, ¿no? Ustedes empezaron con los gobiernos regionales en el 2018, los gobernadores han sido electos desde ese entonces, han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha también, sobre la implementación de estos, la creación de instrumentos y la implementación, las competencias todavía no se traspasan 100%, y en ese sentido, ¿qué aspectos, qué resultados positivos han tenido? Yo sé que la estrategia regional fue recientemente aprobada, pero aparte, ¿cómo estos instrumentos pueden generar cambios en la forma en que se planifican los territorios? Sí, yo creo que por una parte es importante generar la síntesis dentro del instrumento. No se requiere tener diagnósticos extensos. Yo creo que hoy día, dado que se conoce y ya está la experiencia dada, lo que importa es tener la data actualizada, tener una síntesis sobre esa realidad, sobre sus distintos comportamientos a través de las condiciones geográficas tan variables en la región. Y cuando uno identifica cuál es la línea de acción en la cual uno va a trabajar, eso te abre otro abanico. Por ejemplo, a propósito del tema del cambio climático, hoy día tenemos promulgada la RD. Una de las líneas de acción específica tiene que ver con combatir el cambio climático y el instrumento que lo materializa, hoy día en paralelo nos encontramos en la elaboración
del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Y desde ahí se abre otra gran posibilidad, porque hay que focalizar la política pública de todas maneras, hay que priorizar los recursos públicos. Desde ese instrumento estamos hablando sobre identificación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces esa forma concreta de ir apalancando estos instrumentos tiene que ir de la mano con la identificación de acciones, gestiones y iniciativas de inversión. Claro. Que están ahí en desarrollo, que es una cosa que cuesta que se mueva, es un esfuerzo grande de todos. Claro, lo que más escuchamos desde las distintas regiones en términos de dificultades tiene que ver con la articulación o las gobernanzas que existen, sí. Lo difícil que es articular este tipo de instrumentos entre tantos actores que hay en los territorios. ¿Cuál crees tú que son las dificultades que ustedes enfrentan? ¿Es la gobernanza uno de los temas importantes o hay otras dificultades también que plantean? Porque elaborar los instrumentos es un tema, pero luego hacerlos vivos y ponerlos en marcha es otra parte, ¿no? Sí, yo creo que lo complejo es el polirrubro, por decirlo de alguna manera, que es, por un lado uno está en el foco de la elaboración de un instrumento, luego la ejecución, y es importante que para todas esas distintas etapas clásicas de la planificación tengan estos espacios de articulación y gobernanza. Yo creo, y ahí a veces tengo una opinión un poco crítica de las gobernanzas porque a veces se romantizan un poquito, pero creo que son un eslabón fundamental del quehacer de la política pública. Eso es un hábito que hay que internalizarlo, pero no es por sí solo lo que va a solucionar los problemas. Es uno, ¿no? Es uno de los aspectos. Sí. Es uno de los aspectos que no se pueden abandonar, que ha pasado. Ahí el COREC funciona del 2017, si no me recuerdo, quizá me estoy equivocando la fecha, pero ya lleva un funcionamiento de más de 8 años. Y ha tenido distintas facetas, entonces uno puede ir viendo esa fluctuación del comportamiento de un espacio de gobernanza donde hay autoridades, un espacio estratégico, político, técnico, que requiere ser alimentado y tiene que ser sostenido. ¿Bajo qué objetivos? Entonces, por ejemplo, hoy día el COREC, yo estoy en el COREC hace 4 años ya, lo preside el gobernador, que fue una de las atribuciones que dejó establecida la Ley Marco de Cambio Climático, y eso significa que en este caso la autoridad regional tiene que estar en coordinación entre los equipos a nivel estratégico y entre los equipos técnicos. Y uno de los elementos importantes del reglamento es que establece formalmente la vinculación de la sociedad civil organizada. Hay representantes propios de ella. Claro, eso es súper... De hecho, llevamos las 2 primeras sesiones, pero cada uno tiene su propia trinchera. Entonces, es súper difícil hacer coexistentes los diálogos o los lenguajes que hay en un espacio de gobernanza, además de cumplir con lo que dice la norma. Sí. Débora, hay una pregunta última que ya estamos en proceso de terminar de presentar la Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué sugerencias o qué se requiere para mejorar la planificación urbana en términos de temas ambientales, cambio climático? Así muy sintéticamente. Yo creo que hay que robustecer la normativa. Se requiere hacer una actualización importante y mejorar los estándares metodológicos de cómo se inserta la gestión de riesgo de desastre en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial o intercomunales, metropolitanos y el esperado PROT. Yo creo que todavía no basta con identificar solo las amenazas, sino que hay que insertar normativa dentro de o hacer las modificaciones que correspondan para que el tema sea sine qua non. No es a discrecionalidad sobre la experiencia o la mirada del momento. Yo creo que tiene que ser algo mucho más fuerte. Eso, muchísimas gracias, Débora. Muchísimas gracias por estar aquí presente. A ustedes, gracias, Paola. Gracias. A continuación, nuestra segunda entrevistada en este episodio sobre sustentabilidad y resiliencia ambiental del programa Ciudades al Día. ¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Escucha Ciudades al Día en Radio Universidad de Chile. Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Todos los miércoles a las 18:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Necesitamos asegurar territorios vivos y seguros para las generaciones actuales y también las que vienen. Esto exige adaptar las ciudades, entregándoles la capacidad de regenerarse frente a las adversidades que enfrentamos. La propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano aborda desde diversas aristas la sustentabilidad y la resiliencia ambiental. Para conversar sobre esto, invitamos a Tamara Ortega. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Basura y también fue parte de la Subcomisión de Sustentabilidad en su rol de consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Buenas tardes, Tamara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Paola. Me siento muy honrada de estar acá. Gracias a ti. Quería empezar preguntándote, ya que formaste parte de este proceso de actualización a lo largo de estos varios meses, ¿puedes contarnos qué dice la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano sobre qué necesitan las ciudades para enfrentar el cambio climático? O sea, en primer lugar, destacar que la política aborda la crisis climática como un tema. Considerando la política anterior, creo que eso ya es un punto clave. Considerarlo como un eje transversal, a pesar de que igual está trabajado en una subcomisión, es un eje transversal que detalla cada uno de los puntos de la política. Entonces, ya partiendo con este gran marco que tenemos, como la crisis climática, hay que integrarla dentro de la planificación urbana, dentro de la planificación de las ciudades, ¿cierto? Tenemos distintos temas centrales. En primer lugar, soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo podemos abordarlo entonces desde la misma naturaleza, integrándolo en los distintos sistemas que abordamos en las ciudades? ¿Cómo lo trabajamos a través del espacio público, por ejemplo, y la coexistencia? Y aquí un ejemplo muy claro, por ejemplo, valga la redundancia, para ver estos 3 puntos que menciona la política. Por ejemplo, la creación, de un bosque urbano. Claro. Estamos trabajándolo desde la ciudad, desde el espacio público y también nuestra relación, cómo habitamos esta naturaleza. Tenemos de forma muy integrada, por así decirlo, el concepto que la naturaleza es un eje o un ente externo, que no habita tanto en las ciudades, no habita como en nuestro diario vivir. Entonces la política igual destaca esta coexistencia que tenemos que tener con el espacio público, la interdependencia, con la naturaleza, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, la creación de los bosques urbanos, cosas que son bastante sencillas, que vamos a aplicar en el espacio público, nos va a estar integrando los 3 puntos anteriores. Es una solución basada en la naturaleza, lo voy a trabajar desde el espacio público y voy a estar habitando ese territorio. Como por ejemplo también vamos a crear un corredor biológico a través de bosques urbanos. Son detalles más o menos sencillos, por así decirlo, pero nos cambia la relación y la perspectiva cuando ya lo empezamos a trabajar y lo diseñamos desde la base. Cuando ya estamos trabajando la adaptación, la mitigación, por ejemplo, lo abordamos desde un eje transversal y previo la solución ya va a ser mucho más concreta y mucho más abordable. No vamos a llegar tarde a eso. Exacto. Y vamos a poder participar todos y todas de una solución. No considerar que esto es algo que se ve desde la academia, por ejemplo, del IPCC, etcétera, sino que todos y todas nos vamos a poder hacer parte de esta solución y abordarlo desde nuestro día a día. Claro, así como tú mencionas, es un eje transversal a lo largo de la política, en vivienda, en espacio público, en movilidad, en distintos aspectos. En esta propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano también se dice que es clave la gestión del agua, del suelo, la energía y los residuos. ¿Cómo se apoya esto desde la planificación urbana? ¿Cómo lo ves tú desde allí? En primer lugar, verlo como un ente integral. O sea, cuando ya empezamos a clasificar, ¿cierto? En la naturaleza todo funciona como un todo. Todo se reintegra a un ciclo. Entonces, que estas cuatro puntos que mencionaste los podamos integrar en uno solo. También, ejemplos muy, muy concretos. Residuos, agua y... ¿qué más me mencionaste? Suelo. Energía, suelo, claro. Como por ejemplo, energía. Como por ejemplo, a través de nuestros residuos orgánicos podríamos trabajar la energía, sacar biogás a través de un biodigestor que integremos en distintos municipios, en distintos colegios, juntas de vecinos, etcétera. Con eso mismo podríamos estar generando
generando tierra, generando suelo fértil a través de estos abonos. Entonces, estoy trabajando residuos, estoy trabajando energía, ¿cierto? Estoy mejorando el suelo y también, ya si lo sumo un componente importante, cuando mejore ese suelo, necesito menos agua. O sea, voy a estar trabajando también la crisis hídrica. Entonces, la política aborda esta mirada integral que tenemos que tener y que hoy en día trabajamos de forma súper segregada, como que lo vemos como pilares distintos y realmente si no lo trabajamos como un todo, como sucede realmente en la vida y en la naturaleza, la solución nos queda subdividida y por eso al final la solución o las soluciones que tenemos de aquí al pasado, por así decirlo, no son tan efectivas o no son tan concretas. Entonces, un punto clave que aborda la política es poder darle esta mirada integral y cómo con esta integridad vamos a estar atacando los distintos frentes y mejorando finalmente a través de distintas estrategias como lo vimos en la primera pregunta. Sí, para nosotros el tema ambiental fue fundamental desde el inicio y realizamos esta política con evaluación ambiental estratégica para asegurarnos que esto estuviera presente en distintos ámbitos. No sé si puedes comentar algo al respecto. Bueno, nosotras participamos de 3 subcomisiones, aquí ya un poco saliéndome del libreto, de desarrollo, un poco porque el desarrollo aborda también todas las aristas de sustentabilidad y también de gobernanza como tal. De ahí fuimos 3 personas distintas, 3 consejeros, y ahí empezamos a integrar estos comentarios, no sé, cuando abordamos y discutíamos si era sustentabilidad, si era sostenibilidad, que fuera inclusivo, que fuera, etcétera. Entonces fue un trabajo bien, por así decirlo, meticuloso, pero finalmente que pueda incorporar estos distintos parámetros y estas distintas visiones. Y yo creo que ahí destaco mucho también de la política en sí misma o del consejo como tal, poder tener integrantes que sean representantes de distintos espacios. Nosotras, claro, entramos como representantes de la sociedad civil en temas de medio ambiente, entonces que efectivamente tengamos profesionales a cargo que estén viendo esas temáticas y cómo las reintegramos en un todo, por así decirlo, con los distintos consejeros, estas mesas de trabajo que... Intensas, ¿no? Podíamos estar con gente, qué sé yo, del MOP, del MIMBU, de la academia, etcétera. Entonces ahí estas discusiones bien entretenidas y acaloradas, pero finalmente con esta visión integral de las distintas personas es que estamos construyendo la política. Sí, y Tamara, tú como vienes de la sociedad civil y desde tu expertise de la Fundación Basura, ¿de qué manera el Estado y las políticas públicas pueden facilitar la gestión de residuos domiciliarios y cómo está expresado esto en la nueva política? En primer lugar, el Estado nos tiene que dar el marco, ¿cierto? El marco normativo para poder actuar. Finalmente, si es que no tenemos este marco normativo donde desenvolvernos, pasa que queda mucho en la voluntad política de quien quiera hacerlo, ya sea de una empresa, de las mismas personas, de algunos entes del Estado, etcétera. Entonces, cuando ya el Estado nos entrega un marco normativo claro y sólido, podemos actuar desde este espacio y ya no a través de voluntades políticas, sino porque está mandatado de alguna forma. Al incorporarse nuevamente en la política todos los temas ambientales, de crisis climática, de forma ya así muy, muy amplia hablándolo, podemos abordarla y trabajarla. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Cuando ya lo tenemos directamente en el documento, ¿qué vamos a hacer en concreto? Nosotros trabajamos, claro, desde el área de residuos domiciliarios, residuos en general, en verdad, desde la prevención, gestión, etcétera. Y la verdad es que es un tema bien silente cuando hablamos de espacios, de ciudades, etcétera, pero la verdad es un tema silente, pero tremendamente importante en el sentido que tenemos vertederos, tenemos rellenos sanitarios, tenemos microbasurales que en las ciudades afectan mucho, tanto en la calidad de vida de las personas como en el día a día, cómo me desenvuelvo en un espacio, cómo puede dividir barrios, por ejemplo, un microbasural, cómo puede devaluar un espacio, un ecosistema. Entonces la política lo aborda desde distintos ejes, por así decirlo: prevención de residuos, integración de soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. También trabaja una adopción progresiva y algo que yo destaco mucho es cómo lo trabajamos desde los distintos territorios.
porque aquí más que claro tenemos que hay la diversidad de territorios que hay en Chile, no podemos abordar todo con un solo método. Entonces la política igual identifica de cierta forma las realidades de cada territorio para ver cómo podríamos ir abordándolo. Cómo la gestión de residuos en el norte va a ser muy distinta a la que vamos a tener en la región metropolitana o en la Patagonia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy relevantes a la hora de hablar de crisis climática, de cómo lo vamos a abordar desde el mismo espacio, que sea vinculante con las comunidades también, porque finalmente son las personas que se desenvuelven ahí. Muchísimas gracias, Tamara, por estar aquí el día de hoy. Para nosotros este es un tema fundamental, como les decía, lo estamos realizando con evaluación ambiental estratégica. Creo que lo que mencionan nuestras entrevistadas de hoy es fundamental, no solamente contar con una visión integral, que no podemos seguir fragmentando los territorios y fragmentando la forma que abordamos las ciudades, pero también se requieren certezas, se requiere claridad y que los instrumentos de planificación sean muy claros y estén al día y que haya la información para poder tomar las decisiones. Así que agradecemos a nuestras invitadas de hoy y seguimos con una siguiente sesión. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ciudades al Día el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Ciudades al Día, un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, organismo a cargo de actualizar la Política Nacional de Desarrollo Urbano para Chile, presentando los temas clave que contempla la actualización de esta política y que reflejan las transformaciones culturales, sociales, económicas y ambientales que han experimentado las ciudades durante la última década. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Más información en www.cndt.cl.